encontramos en la Sierra Sur de Jaén, en la localidad de Frailes. Y a mi derecha tengo a Encarnación Castro, teniente alcalde y además concejala de promoción turística, de medio ambiente, salud y de tantas cosas más, ¿no? Bueno, queremos conocer cómo se promociona turísticamente Frailes. Bueno, pues Frailes tiene diferentes recursos. El ayuntamiento tratamos de explotarlos al máximo, cada uno de su esplendor, porque consideramos que tenemos capacidad suficiente para ofrecerlos y para tratarlos. Y de ahí, pues bueno, sobre todo somos los reyes, creo yo, a nivel de eventos. O sea, a nivel pequeñito, como un pueblo como Frailes, con 1.800 habitantes, desarrollamos a lo largo del año cantidad de eventos recogidos en este calendario, programado desde el mes de marzo, donde cada mes, cada una de las concejalías desarrolla cantidad de eventos. Y no solo las concejalías, sino también las asociaciones promueven sus eventos a través de este calendario, donde son muy diversos y variados los tipos de actividades y de eventos que promocionamos. Yo la verdad que conozco muchas de las actividades porque hay que conocer que Frailes está adherida a Aplicación desde hace 3 años. Y bueno, y la verdad es que os pongo como referente en el tema de actividades, como un pueblo tan pequeño de 1.800 habitantes puede hacer tantas actividades, porque yo no puedo creerme que solamente el ayuntamiento pueda hacerlo todo, porque es imposible, ¿no? Es que tenía apoyo de la gente, de las asociaciones. ¿Cómo lo hacéis? Es cierto que lo primero radica en nuestra iniciativa a nivel de ayuntamiento. Creamos ilusión y yo creo que animamos a la gente no solo a que colabore, sino que participe activamente en cada uno de estos eventos. Pero también es muy importante colaborar con todas las asociaciones. Tenemos un englobado de asociaciones bastante importante, somos más de 20 asociaciones de todo tipo de todos los ámbitos. Entonces ellos, a la vez que nosotros les pedimos a ellos colaboración, ellos también nos piden ese feedback en el que nosotros pues trabajamos conjuntamente y nos sentimos integrados en lo que ellos realizan, pero ellos también se sienten bastante integrados en lo que nosotros promovemos. Así, por ejemplo, tenemos asociaciones culturales, como la Asociación de los Pasos, que realiza una representación en vivo durante la Semana Santa de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Hay una asociación de teatro, La Sal de la Vida, donde realiza una obra de teatro normalmente al año, estrena obras de teatro y tienen muchísima aceptación, está iniciando, tienen ilusión. Y bueno, otro tipo de asociaciones de tema de deporte, ADN La Martina, la asociación 4x4, hay cantidad de eventos que hacen que Frailes suene, que Frailes sea capaz de ponerse en ese englomerado de turístico y que a día de hoy está resultando bastante interesante para municipios pequeños como Frailes que están un poco escondidos. Muchas veces cuando hablamos de turismo pensamos en esas personas que vienen desde fuera a conocer nuestros pueblos, pero no pensamos también en ese turismo del alrededor de nuestro pueblo, es decir, ser un referente en algo para que todos los pueblos de alrededor vengan a visitarnos. Vosotros, por ejemplo, tenéis un referente que, vamos, lo hemos podido degustar, que es la gastronomía y sobre todo el choto. Entonces yo sé que todos los fines de semana se llena el pueblo y todos los restaurantes con ese plato típico. Es cierto, el tema gastronómico está pegando bastante fuerte. Hay diversos restaurantes que potencian el buen comer, el buen beber, la atención, por supuesto, es muy importante, el buen trato al cliente y a todos los que nos visitan, y a raíz de ello pues estamos creando que la gente quiera regresar. Así que en el aspecto gastronómico es fundamental esos restaurantes que dan a conocer cada día nuestra gastronomía, pero también se colabora con actividades como la jornada vinícola y gastronómica, donde el mes de abril recibimos unas 2.000 personas para degustar la típica olla podrida. Son diversos los eventos gastronómicos también, además de la jornada vinícola, como lo que es la ruta de la tapa. En fin, hacemos diversos tipos de actividades que repercuten
de una forma u otra, directa o indirectamente, en el frailero. Yo me acuerdo, Encarna, cuando nos conocimos hace 3 años, que me dijiste: Juan, yo nunca miento, yo cuando digo las cosas son verdad. Y me comentaste que a las jornadas vinícolas venían 2000 personas, yo no me lo creí. ¿Cómo iban a venir más personas que habitantes en ese pueblo? Justamente vinimos la primera vez, cuando vinimos aquí con una carpa, nos pusimos en la puerta de donde se celebraban las jornadas y no habían 2000, es que había más de 2000, es que además nosotros fotografiamos aquello, lo tenemos en fotografía, para que nadie pueda decir que eso no es así. Pero ¿cómo puede ser que vengan más de 2000 personas a una comida? Pero si es que hoy en día eso es casi imposible en una gran capital. Debe ser porque esto tiene que tener una tradición y además el saber hacerlo y cada día superaros, porque si no es imposible. O sea, tú puedes crear una expectativa de decir, en un año traer 2000, pero ¿cuántos años lleváis haciéndolo esto? Sí, son ya más de 20 años realizando esta conocida fiesta del vino, que es como se conoce comúnmente, y bueno, pues lo que se inició como dar a conocer el vino del terreno ha conllevado a esa realización de esa actividad donde 2000 personas se sientan, degustan no solo el vino, porque ya se abre a otros campos de la gastronomía, como es el queso, los embutidos, el vino, el aceite, todo se degusta en aquella mesa donde tú llegas, te sientas, puedes degustar y luego además cuando sales pues puedes comprar todo aquello que tú has estado allí probando y que te ha resultado tan exquisito. O sea que, bueno, cada mes de abril realizamos esta actividad, así que invito a que vengáis por aquí nuevamente y que lo digáis, que lo difundáis para que vengan. Además, lo sabemos de primera mano porque tuviste la gentileza de que mientras trabajábamos nos sacaban nuestras raciones de todos los platos que iban poniendo y la verdad es que, como se dice vulgarmente, salimos inflados. Luego también en esta calle me has comentado que por lo visto antes de la feria, bueno, de la jornada esta, se hace algo aquí, ¿no? Explícanos qué es lo que se hace en esta calle. Bueno, pues el día de la fiesta del vino suele ser el sábado, pero nosotros el viernes hacemos una mini jornada vinícola en esta zona de Frailes, que se conoce como la Plaza Doctora. Entonces aquí los productores locales de vino traen su vino y se degusta. Es una degustación un poquito más en familia, digamos, y bueno, pues igualmente aquí puedes encontrar esa misma tarde de viernes todos los productos de Frailes y además ofrecemos degustación de morcilla, pero morcilla cocida en el instante y realizada en el mismo momento. O sea, a 20 metros de aquí estamos cociendo en una caldera la morcilla que sale calentica, que la recortamos y que la ponemos en plato y que la gente con un trocito de pan, su trocito de morcilla y su vinillo del terreno, pues estamos aquí hasta las 12 de la 1 de la noche cuando venga bien, pues para hacer honor a la fiesta del vino. La verdad es que me está entrando hambre, ¿eh? La verdad es que me está poniendo un cuerpo. Bueno, mira, yo estaba mirando el calendario y la verdad hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención de Frailes. Una, lo de la autocaravana. Tenéis vosotros aquí una zona para autocaravanas. Sí. Como Frailes, un pueblo tan pequeño, situado en lo alto, en la Sierra Sur de Jaén, se le ocurre montar la autocaravana, siendo que en Jaén creo que hay 1 o 2 pueblos más solamente. Cierto. ¿Eso? ¿Cómo? Bueno, pues son ya 3 años los que llevamos con esta iniciativa de área de autocaravana y bueno, atendemos a este tipo de turismo, que es un turismo sano. Son gente que apenas da ruido en el sentido de que por ser un área de autocaravana no significa que sea una zona de juerga ni nada por el estilo, sino que es una zona donde nosotros le ofrecemos al autocaravanista que venga para desaguar su agua y repostar agua. Esa es la vida del autocaravanista. Solo eso, el área consiste en eso. A partir de ahí el autocaravanista consume, degusta, hace todo tipo de actividades dentro del municipio, incluso con su autocaravana se mueve desde aquí a zonas cercanas y bueno, conoce lo que es el territorio. Y bueno, como no, la Asociación de Autocaravanistas de Andalucía, ASANDA, iniciamos esta andadura con ellos y con ellos celebramos todos los años el encuentro de autocaravana, donde les ofrecemos un fin de semana completo de actividades, donde ellos se van encantados y difunden que Frailes es fenomenal y a lo largo del año vuelven, dan a conocer igualmente y esto es un engranaje pues que no para.
Así de sencillo. Luego también hay otra cosa que me llama poderosamente la atención, que es, yo creo que solamente lo hacéis ahora mismo aquí en Frailes, que me imagino que pronto os copiarán porque esto ocurre así en turismo, siempre ocurre lo mismo, el necroturismo. Sí. Entonces, explícanos cómo lo hacéis, son visitas guiadas, qué es lo que se hace en este tipo de rutas. Bueno, pues esta es una actividad relativamente joven, llevamos un año realizando este tipo de visitas. Solemos hacer 2 visitas al año, en el verano y por la fecha de Todos los Santos. Entonces lo que pretendemos es dar a conocer nuestro cementerio, ya que, digámoslo así, para conocer la vida de un pueblo, pues tienes que ir al cementerio, porque en el cementerio al fin y al cabo es donde terminamos todo. Sí, o sea, que allí está la historia, allí está la vida del pueblo, está allí recogida. Entonces, a través de María Teresa Murcia, la cronista de Frailes, nos iniciamos en esta actividad, hacemos en el verano este tipo de visita, que este año vamos a visitar No Alejo, junto con Frailes, por destacar bueno, pues donde está enterrado el Santo Custodio, que aquí en esta zona de la Sierra Sur le tenemos tanta devoción. Y bueno, a finales de año, ya por el mes de octubre, finales de octubre, principios de noviembre, coincidiendo con Todos los Santos, pues hacemos una ruta de, digamos, leyendas y gastronomía, porque en la época de los difuntos pues se consume también gastronomía y hacemos honor a las gachas de Frailes y las degustamos y hacemos pues lo que corresponde con ese día. Y bueno, pues el microturismo tratamos de llevarlo por bandera. Este año también vamos a participar en un concurso nacional de cementerios, donde destacaremos, creo yo, en los apartados singulares que se dan mejor historia y mejor actividad. Hombre, y de ahí el microturismo. Yo te digo una cosa, si María Teresa Murcia es la que hace la visita guiada, yo recomendaría a todo el mundo que viniera, porque vamos, nosotros en la entrevista que hemos tenido con ella ha sido, vamos, hemos pasado uno de los mejores ratos de nuestra vida, porque la verdad es que una mujer con unos conocimientos tremendos, pero es que además simpática más no poder. O sea, que la verdad es que tenéis suerte también de tener una cronista así. Y luego también de la buena relación que tiene con el ayuntamiento, que eso es muy importante para todos. Luego, bueno, pues el que quiera conocer también os vaya, ¿no? Vaya a tierra adentro, pues vaya a la Feria de los Pueblos. Sí. Y bueno, todo lo pues que está a nuestro alcance y dentro de las posibilidades de este ayuntamiento, pues nos movilizamos y promocionamos. Pues si quieres destacar algo para finalizar, algo más, ¿quieres decir algo más? Bueno, pues decir sobre todo que a Frailes no es una zona de paso, pero si venís en algún momento, seguro que repetís, porque el encanto, su gente, su gastronomía, sus costumbres, todo en un conjunto, en alguna época del año, seguro que os llama la atención y que diréis, vamos a ir por este motivo, me voy a Frailes. Yo te puedo decir que yo no conocía Frailes, ya es la 4ª vez que vengo y la verdad es que cada vez que salimos, no han encantado, sino más encantado. Y te digo unas palabras que ha dicho nuestra cronista, nuestra amiga, no solamente el turismo, no solamente la gastronomía, no solamente las actividades, sino también su gente. La verdad es que sois maravillosos y vamos, y os tenemos siempre por bandera. Gracias.